Sí, muy bien. Ajá. Bueno, como ya les explicaba al inicio, el tema de anatomía, vamos a hacer una evaluación, o sea, una visión muy general del asunto. Aquí, ustedes lo saben, igual que yo, aquí, cuando yo termine la exposición, se darán cuenta que hay solo una parte de lo que debiéramos abordar, pero creo que era necesario que lo viéramos así. Comenzamos en cuanto al tema de anatomía y fisiología, lo cual es clave para la actividad que nosotros realizamos. Tenemos que partir del principio de que la anatomía es el estudio de la estructura y forma del cuerpo, sus partes y además la relación que hay entre ellas. Este es un término que se deriva de dos palabras griegas, eh, como casi todo lo que nosotros usamos en medicina, o griego o latín, Ujú. y que significa ana, que es separar, y tomía se refiere a cortar, o sea, separamos lo que cortamos, y en esa época la anatomía se basaba fundamentalmente en eso, por el poco desarrollo que había, pero era así. Por eso es que la palabra tiene esa composición. Y en el caso de fisiología, es la que estudia el modo en que funciona nuestro cuerpo y sus partes. Fisio viene de naturaleza y ología viene del estudio, o sea, el estudio de la naturaleza del cuerpo humano. Al igual que la anatomía, se subdivide en varias disciplinas. Por ejemplo, la neurofisiología, que estudia el funcionamiento del sistema nervioso, y la cardiofisiología, que estudia el funcionamiento del corazón. En el caso de la fisiología, ya se lo voy a decir desde ahora, es importante que ustedes, además de la tarea que ya, o sea, además del análisis que vamos a hacer mañana, que vamos a hacer el próximo viernes, para la próxima clase, hay que tener, vayan estudiando lo relacionado con la fisiología de la actividad deportiva. Después, en próximos, entre lunes y martes, yo les voy a precisar qué es lo que quiero para, para esa, para esa, para el viernes. Yo les voy a precisar qué es lo que quiero para el viernes, o sea, cuáles van a ser las pautas a seguir, pero bueno, ya enfocarnos en lo relacionado con la fisiología de la actividad deportiva. Importante no perder de vista la relación que existe entre la anatomía y la fisiología. Eh, la anatomía y la fisiología están indisolublemente relacionadas. Se refiere a cómo las partes del cuerpo humano forman una unidad y que cada una desempeña un papel en el correcto funcionamiento del organismo como un todo. La estructura determina, o sea, la estructura de del organismo, o sea, discúlpenme, la estructura del sistema es la que determina qué funciones va a realizar este sistema. Ahora bien, nosotros no podemos entender los temas relacionados con la anatomía y con la fisiología si no tenemos en cuenta los niveles de organización del cuerpo humano. Nosotros tenemos que ir de lo general a lo específico. El cuerpo está conformado por sistemas y aparatos que a su vez estos sistemas y aparatos están formados por órganos. Los órganos están compuestos por tejidos, los tejidos por células y las células por moléculas. Esas moléculas están formadas por átomos, que es la expresión, bueno, hasta aquí. Ustedes saben que ya hay estudios que han demostrado que hay estructuras más pequeñas que los átomos, pero a nosotros nos interesa desde el punto de vista fisiológico y anatómico llegar hasta el átomo. O sea que el átomo es la estructura más pequeña y que son partículas microscópicas, que en el caso del cuerpo humano está formada por bioelementos que son átomos de materia viva,
y que estos se subdividen en bioelementos primarios y bioelementos secundarios. Como están también en esta estructura, están también los oligoelementos, y el cuerpo humano está formado fundamentalmente por 4 elementos químicos: el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Estos conforman el 96% total de la masa del cuerpo. Como cuando nosotros hablamos de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono, sabemos que por la estructura de nuestro cuerpo, estas son las más presentes. Incluso en el agua, y ustedes saben que el 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Ahora bien, el 3,6% de los elementos químicos que conforman el cuerpo, entonces, ¿cuáles son? El sodio, el hierro, el potasio, el fósforo, el azufre, el cloro y el magnesio. Y entre los isoelementos o bioelementos secundarios, que suman el 0,4%, está el aluminio, el cobre, el boro, el cromo, el yodo, el manganeso, el cobalto, el zinc, el vanadio, el flúor, el selenio, el estaño, el silicio y el molibdeno, que vuelvo a vincular una cosa con la otra cuando nosotros hablamos en OCHA y en IPA, la presencia de algunos de estos elementos de manera desordenada o por encima de los parámetros que puede asimilar nuestro organismo, provocan graves consecuencias para la salud, y es conocido por todos nosotros. Está el nivel, posteriormente está el nivel molecular. Una molécula, ustedes saben que no es más que 2 o más átomos en una estructura un poco más compleja, que en el nivel molecular, para el interés nuestro, están las biomoléculas orgánicas y las inorgánicas, que se diferencian porque las orgánicas están presentes en los seres vivos y las inorgánicas en la materia inerte, y pueden estar también en los seres vivos. Las biomoléculas orgánicas son ricas en carbono. Estamos hablando de lípidos, proteínas, glúcidos y ácidos nucleicos. Los lípidos otorgan una estructura porque forman parte de la membrana de la célula, también aportan energía y actúan como vitaminas y hormonas. Las proteínas tienen varias funciones. Yo estoy haciendo solo un resumen, como la proteína, como la hormonal, estructural, la homeostática, inmunológica, enzimática y de transporte. Los glúcidos también son encargados de aportar energía al cuerpo, y los ácidos nucleicos son los encargados de almacenar la información genética, y ahí se encuentra el ADN y el ARN. Finalmente, las biomoléculas inorgánicas son las sales minerales, agua, y estas se encuentran en el cuerpo, pueden estar en los dientes, en los huesos, y el agua en el cuerpo humano, entre otras funciones, actúa como termorregulador y soporte de diferentes reacciones químicas que ocurren en el cuerpo y el transporte de moléculas, entre otras. En cuanto al nivel celular, las células son una unidad anatómica fundamental de los organismos vivos y forman tanto los tejidos como los órganos del cuerpo. Según algunos libros yo no acostumbro mucho, quiero hacer una aclaración, yo no acostumbro a hacer mucho uso de números, porque los números dependen de la investigación, de la escuela de medicina, pero bueno, hay algunos en los que sí trato de cerrar, ¿no? Y se plantea, según algunas escuelas de medicina, que un adulto tiene un promedio de 100 billones de células, y existen diferentes tipos de células en el cuerpo humano. Están, por ejemplo, las neuronas, los glóbulos rojos, las células plasmáticas, los miocitos, los adipocitos, los queratinocitos, enterocitos, osteocitos,
neumocitos. Esto que están aquí es células de un pulmón, neumocitos. El tejido, o sea, la unión de las células conforman los tejidos. Yo aquí les traigo un ejemplo que se conoce a nivel del cuerpo humano. También se le conoce como tisular, que está formado por células, además de tener la misma estructura, tiene la misma función. El cuerpo humano tiene 4 tejidos fundamentales. Estoy hablando de los fundamentales, ¿eh? Está el tejido nervioso, el tejido conjuntivo, el tejido muscular y el tejido epitelial. A la vez que el tejido conjuntivo tiene otras subdivisiones de acuerdo a la función que realiza en el organismo. Y así entonces, bueno, encontramos el tejido adiposo, el tejido óseo y el tejido cartilaginoso. Yo aquí les traje una imagen de un corazón, como en el corazón humano se pueden observar, o sea, una estructura relativamente pequeña, se puede observar la presencia de varios tejidos. Ahí está en la diapositiva. En cuanto a los tejidos, como ya hemos dicho, forman los órganos y se estima que el cuerpo humano está conformado por 78 órganos, de los cuales 21 se consideran principales, y algunas teorías plantean incluso que cada hueso es un órgano, porque por lo que si vamos a sumar los huesos más el total de los órganos que normalmente se menciona, estaríamos hablando de 315, pero yo prefiero manejar el número dependiendo de las circunstancias y de la evaluación que estemos haciendo. Vuelvo y repito, estamos hablando de varias escuelas, de medicina, de varios textos, y por eso lo abordamos así de manera general. No estoy encasillando ni estoy. Entonces, ya después que nosotros formamos los órganos forman los sistemas y aparatos. ¿Por qué usamos los dos términos? Cuando los órganos se unen, dan como resultado estructuras más complejas que realizan una función vital y que se conoce como el sistema, un sistema dentro del cuerpo humano o un aparato. La diferencia entre sistema y aparato es que los sistemas están conformados por órganos que tienen la misma estructura y el mismo tejido. En cambio, los aparatos son la asociación de órganos que tienen distintas estructuras, distintas funciones, pero que trabajan de conjunto por un objetivo. Ejemplo, sistema muscular. En el caso de lo que puede ser un sistema. Y como aparato puede ser el sistema digestivo, que está compuesto por varios órganos que tienen diferentes tejidos. Por ejemplo, el tejido del hígado no es igual al tejido del intestino grueso ni al tejido del intestino delgado. Y sin embargo, sabemos que la función de todas esas estructuras es la síntesis de los alimentos y la nutrición. Está también, por ejemplo, el aparato respiratorio, que está conformado por los pulmones, los bronquios, los bronquios, la tráquea, la laringe, la faringe, la boca y las fosas nasales. Y todas estas estructuras, como podemos ver, tienen tejidos diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo el tejido de la tráquea que el tejido del pulmón y el tejido de los alvéolos, por ejemplo. Entonces, en ese caso, estamos hablando o sea, de un aparato que está conformado, como decía, por los pulmones, por las branquias, la tráquea, la laringe, la faringe, la boca, las fosas nasales, y que es el aparato que acaba de hacer un número de inspiraciones, haciendo que circule una determinada cantidad de área diariamente y aportar el oxígeno a la sangre, eliminando el dióxido de carbono.
En el caso del sistema nervioso, ustedes conocen, pudiéramos estar aquí hablando varias clases del sistema nervioso, pero decidimos resumirlo de esta manera, que es el más complejo de todos los sistemas, porque a él, además de que pertenecen el cerebro, la médula espinal, entre otros, el cerebro es el órgano que controla el resto de los sistemas, gracias a la generación de impulsos nerviosos en las diferentes variantes, ya sea en la variante simpática, en la variante parasimpática y en interacción con el sistema nervioso periférico. Hay que, o sea que a través del conjunto de órganos y tejidos que conforman el sistema nervioso, la información puede viajar a lo largo de todo el organismo, ya sea recibiendo esa información y mandando respuesta sobre el estímulo que recibió el sistema nervioso central. El sistema inmune, cuya función es el encargado de detectar cualquier agente patógeno que represente un peligro para el cuerpo y neutralizarlo. Es decir, que este sistema actúa como defensa del cuerpo ante las infecciones de cualquier tipo. Está el sistema circulatorio, que el órgano principal de este sistema es el corazón, que el mismo es capaz de bombear 7.000 litros de sangre al día aproximadamente, y también lo componen las venas, arterias y capilares. El sistema circulatorio permite el transporte de todos los elementos necesarios para el cuerpo a través del flujo. Aquí en la imagen ustedes pueden ver los elementos fundamentales del sistema circulatorio. Está el aparato digestivo, del que ya había hablado, que es el encargado de ser capaz de hacer que nuestro cuerpo sea capaz de digerir los alimentos y lograr absorber los nutrientes. Entre los órganos de este sistema, ya lo dije, se encuentra la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso, el recto, el ano, el hígado, el páncreas, que son glándulas que participan en este proceso, y ahorita nos habíamos referido. El sistema muscular, que está conformado por la unión de más de 600 músculos, que a su vez son controlados por el sistema nervioso, y lo que permite, entre otras funciones, la locomoción del cuerpo y el mantenimiento de otras funciones vitales que requieren movimientos musculares, como por ejemplo la respiración. El sistema linfático, que es donde está la linfa, que es un líquido presente en nuestro cuerpo, rico en lípidos e indispensable en la respuesta inmunitaria de la que ya habíamos hablado. Es un conjunto de órganos que permite o sea, el sistema linfático permite la síntesis y transporte de linfa. Este líquido va a viajar a través de los vasos linfáticos, diferente a los vasos sanguíneos, y se compone principalmente por glóbulos blancos. El sistema está compuesto por más de 60 ganglios linfáticos, que son los ganglios linfoides primarios, los vasos linfáticos y la linfa. Está también el aparato reproductor, que es el aparato reproductor masculino y femenino, que en este caso es un conjunto de órganos con diferencias muy visibles en los órganos de los hombres y de las mujeres, pues son órganos encargados de la fertilidad, la reproducción, el placer sexual y la síntesis de las hormonas sexuales. Asimismo, cada uno, o sea, contamos con órganos internos y externos. Por ejemplo, los órganos internos, en el caso de la mujer, son la matriz, el útero, y en el caso externo, por ejemplo, la vulva. Pudiéramos hablar también de los ovarios, de las trompas. En el caso del hombre, los órganos internos del sistema reproductor, por ejemplo, el epidimio, los testículos, la próstata, el conducto eyaculatorio
y en el caso de los externos, o sea, lo que vemos fundamentalmente a simple vista, el escroto y el pene. También está el sistema endocrino, es el encargado de la síntesis y la liberación de hormonas, que son sustancias que viajan a través de la sangre y son las encargadas de coordinar y regular la fisiología del resto de los órganos del cuerpo. Además de las hormonas, el sistema endocrino está conformado por glándulas endocrinas como la tiroides, el páncreas, los ovarios, los testículos o el hipotálamo. Recuerden que hay glándulas que tienen doble función y que participan de uno o más sistemas. Por eso es que cuando hablamos, por ejemplo, hablamos del aparato reproductor, vemos los ovarios, hablamos del sistema endocrino y vemos los ovarios, al igual que los testículos en este caso. En el caso del sistema urinario, es un conjunto de órganos que interviene en la producción, almacenamiento y expulsión de la orina. Entre los órganos de este sistema están los riñones, la vejiga, el uretre, los uretres y la uretra. La orina contiene sustancias tóxicas que deben salir del cuerpo y que no se pueden desechar por otras vías. Por eso es que existe el sistema urinario. También está el aparato sensorial, que es un conjunto de órganos que son capaces de captar los diferentes estímulos para convertirlo en la señal de la que ya hablábamos, que va hasta el cerebro y que permite que experimentemos las sensaciones y podamos dar respuesta a esas sensaciones. Está conformado por los diferentes órganos de los sentidos, el tacto, la vista, el olfato, el oído y el gusto. Hasta aquí mi exposición sobre anatomía y fisiología. Evidentemente hicimos una exposición bien resumida para no pasar por alto el tema y podernos concentrar en el resto de las actividades en los próximos encuentros. En lo relacionado con, para nosotros, por las características o por la relación de trabajo que tenemos todo con el deporte, yo recomendaba como parte de esta clase de hoy que ustedes profundizaran e investigaran en la relación que tiene la anatomía y la fisiología con el deporte. Ahí hay bastante tela por donde cortar. Por eso es que yo les voy a definir en las próximas horas el tema que quiero que cada uno de ustedes aborden y independientemente de eso, vamos a trabajar por la importancia que ustedes mismos le han dado a este tema. Hasta aquí, opiniones. Johanna, Lilia. Profesor, una pregunta. Con respecto a lo de anatomía y fisiología, ¿lo vamos a trabajar el viernes? El viernes, yo les voy a dar a ustedes, al grupo, yo les voy a enviar lo que yo quiero que ustedes aborden sobre